Hola amigos, hoy vamos a hablar de un momento muy difícil que sacudió profundamente a la familia Capetillo Gaitán. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán vivieron una pérdida que tocó el corazón de millones de fans alrededor del mundo. El actor, conocido por telenovelas como Marimar, tuvo que despedirse de alguien muy especial. La noticia dejó a toda la familia de luto, y el mismo Eduardo compartió un video muy emotivo revelando detalles sobre esta pérdida que cambió sus vidas para siempre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo reaccionó la familia? ¿Y cuál fue el mensaje tan conmovedor que compartió Eduardo? Quédate hasta el final del video para descubrir toda esta historia que muestra el lado más humano y vulnerable de esta querida familia. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido sobre tus artistas favoritos. Desde los primeros pasos de la carrera artística de Vivi Gaitán, cuyo nombre completo es Silvia Gaitán Barragán, y de Eduardo Capetillo, quedó claro que ambos estaban destinados a dejar una huella profunda en el entretenimiento mexicano. Se convirtieron en figuras reconocidas tanto en la música como en la actuación, destacando por su disciplina, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Con el tiempo, la relación que construyeron en lo profesional evolucionó hacia un vínculo personal sólido que los transformó en un símbolo de estabilidad dentro de una industria conocida por su constante inestabilidad. Vivi comenzó su trayectoria procedente del estado de Tabasco, en un entorno familiar lleno de música y dinamismo. Desde joven mostró facilidad para el canto, la danza y la interpretación, elementos que con los años definirían su estilo artístico. Eduardo, por su parte, nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1970, en una familia relacionada con la tauromanía y con presencia pública. Aunque creció rodeado de tradiciones taurinas, eligió construir su camino frente a las cámaras y sobre los escenarios, buscando una identidad propia dentro del espectáculo. En su juventud, ambos participaron en proyectos que impulsaron sus carreras de manera decisiva. Eduardo alcanzó fama al integrarse al grupo juvenil Timbiriche, donde fortaleció su presencia como cantante y figura pública. Del mismo modo, Vivi también ingresó a Timbiriche, logrando destacar rápidamente gracias a su energía en el escenario, su simpatía natural y su talento vocal. Aquella etapa fue clave para los dos, pues les permitió consolidar su imagen dentro del medio artístico antes de convertirse en pareja. A medida que avanzaban sus carreras individuales, comenzaron a coincidir en producciones musicales y televisivas. Estas colaboraciones fueron fortaleciendo su química artística y llamando cada vez más la atención del público y de los medios. La manera en que interactuaban en pantalla hizo que muchos vieran en ellos una conexión especial, que pronto trascendió lo profesional. Lo que inició como compañerismo se transformó en un lazo afectivo que capturó el interés de los seguidores de las telenovelas y de la música pop de los años 90. La imagen pública del matrimonio se ha mantenido ligada a valores familiares firmes. Ambos han insistido en la importancia de mantener equilibrio entre carrera y hogar, mostrando que el éxito no tiene por qué estar reñido con la estabilidad emocional. Esa combinación entre talento artístico y vida personal sólida los convirtió en una referencia positiva dentro del espectáculo latinoamericano, donde no es común ver relaciones duraderas. La historia conjunta de Vivi y Eduardo no solo está hecha de éxitos, sino también de decisiones conscientes para preservar su unión. El cariño del público hacia ellos se debe en parte a esa autenticidad que proyectan y a la forma en que han sabido enfrentar las exigencias de la fama sin perder su esencia. Esta base emocional y profesional es apenas el inicio de una trayectoria marcada por desafíos, aprendizajes y momentos determinantes. Ahora que conocemos el origen de su historia, el siguiente paso es adentrarnos en las raíces de cada uno. Su infancia, sus primeros sueños y las experiencias que moldearon su carácter son piezas fundamentales para entender cómo llegaron a convertirse en una de las parejas más queridas del entretenimiento mexicano. En el próximo capítulo, exploraremos esos inicios que marcaron su destino. La historia de Eduardo Capetillo comienza en la Ciudad de México, donde nació y creció rodeado de una familia vinculada a la tauromanía y al espectáculo. Su padre, Manuel Capetillo, fue un reconocido torero y actor, lo que hizo que Eduardo estuviera familiarizado desde temprano con la exposición pública, el arte y la disciplina que implica cualquier profesión sobre un escenario. Aunque la tauromanía fue parte importante de su entorno familiar, Eduardo encontró en la música y en la actuación un camino más cercano a su sensibilidad y a sus intereses personales. Desde pequeño, mostró inclinación por el canto y la interpretación, habilidades que desarrolló con constancia hasta que tuvo la oportunidad de presentarse en concursos juveniles. Una de las primeras experiencias que marcó su trayectoria fue su participación en un certamen organizado por la revista TV y Novelas.
El concurso buscaba descubrir nuevos talentos juveniles y Eduardo llamó la atención de inmediato por su presencia escénica y su capacidad vocal. Gracias a ese logro, consiguió un lugar en el grupo Timbiriche, una de las agrupaciones pop más influyentes de México en la década de los 80. Formar parte de Timbiriche no solo consolidó su entrada al mundo artístico, sino que también le permitió comprender la dinámica del trabajo profesional desde una edad temprana. En un contexto distinto, pero con un camino igualmente artístico, se encontraba la infancia de Vivi. Nacida en Tabasco, creció en una familia numerosa y unida, donde la música y la convivencia familiar eran elementos centrales. Desde niña, Vivi mostró interés por el baile, el canto y la actuación. Su entorno familiar, cargado de cariño y orden, la ayudó a desarrollar una identidad segura y expresiva, cualidades que años más tarde serían fundamentales para su carrera. La disciplina con la que fue criada reforzó su constancia y su ética de trabajo, cualidades que la acompañaron desde sus primeros pasos profesionales. La oportunidad para Vivi llegó cuando decidió audicionar para Timbiriche, siguiendo el camino de otros jóvenes talentos de su época. Su carisma y su energía frente al público hicieron que rápidamente fuera aceptada en el grupo. Con su incorporación, comenzó una etapa de crecimiento acelerado donde tuvo que adaptarse a rutinas de intensos ensayos, presentaciones y grabaciones, lo cual fortaleció su capacidad artística y su relación con el público. Su talento vocal y su personalidad espontánea la convirtieron en una figura querida por los fanáticos del pop juvenil mexicano. A lo largo de estos primeros años, tanto Eduardo como Vivi aprendieron a desenvolverse en un medio competitivo y exigente. Aunque cada uno vivía su propio proceso, ambos compartían la experiencia de crecer bajo los reflectores y de enfrentarse desde temprana edad a la responsabilidad de una carrera pública. Sin saberlo todavía, sus caminos ya se estaban preparando para converger en un futuro cercano, donde la música y la televisión se convertirían en los escenarios que unirían sus destinos. Al finalizar esta etapa de formación, ambos estaban listos para enfrentar los retos que vendrían en la siguiente fase de su vida profesional. En el próximo capítulo, veremos cómo ascendieron dentro del medio artístico y cómo ese ascenso marcó el inicio de su encuentro definitivo. La etapa de ascenso profesional de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán marcó un antes y después en sus vidas. Tras sus experiencias iniciales en Timbiriche, ambos comenzaron a recibir ofertas para participar en producciones televisivas, un paso natural para jóvenes que ya contaban con presencia escénica y reconocimiento del público. Eduardo, con su imagen carismática y su capacidad interpretativa, fue llamado para integrar repartos de telenovelas juveniles que buscaban conectar con la audiencia más joven. Su participación en historias que mezclaban música y drama impulsó su nombre dentro del medio televisivo y lo preparó para asumir papeles cada vez más complejos. Uno de los proyectos que fortaleció su carrera fue Alcanzar una estrella 2, donde interpretó a un personaje que combinaba canto, actuación y exposición constante frente a los reflectores. Este tipo de producciones le permitió demostrar su versatilidad y consolidarse como protagonista dentro de Televisa. A partir de ahí, su presencia se volvió habitual en producciones de alto impacto, como Marimar y Caminos Cruzados, telenovelas que lo llevaron a conquistar públicos internacionales. Cada papel le exigía nuevas habilidades y Eduardo asumió esos retos con disciplina, buscando perfeccionar su técnica y su presencia en pantalla. Por otro lado, Vivi también comenzaba a brillar en el mundo de las telenovelas. Tras su salida de Timbiriche, no tardó en recibir propuestas para participar en proyectos que requerían figuras jóvenes y talentosas. Su debut televisivo mostró su capacidad para transmitir emociones de manera natural, lo que la convirtió rápidamente en una de las actrices más queridas de su generación. Su participación en Alcanzar una estrella 2 le permitió compartir escena con Eduardo, y ese encuentro artístico dejó ver una química evidente que llamó la atención del público. Poco después, Vivi participó en Dos mujeres, un camino, una de las telenovelas más exitosas de la década de los 90, donde su popularidad aumentó notablemente. El encuentro profesional entre ambos fue un proceso gradual que se fortaleció con cada colaboración. Sus apariciones conjuntas mostraban una conexión auténtica, basada en la admiración mutua y en una forma similar de entender la disciplina artística. Mientras avanzaban en sus respectivas carreras, sus caminos se cruzaban de manera natural, como si la industria misma los empujara hacia proyectos compartidos. Esa cercanía frecuente permitió que comenzaran a conocerse más allá del trabajo, aunque en esta etapa todo se mantenía en un plano estrictamente profesional. La prensa y los fanáticos notaron rápidamente la complicidad que surgía entre ellos. Sin embargo, en ese momento ambos estaban concentrados en aprovechar las oportunidades que llegaban y en demostrar que podían sostener una trayectoria sólida en un medio competitivo.
El ascenso profesional requería esfuerzo constante, largas jornadas y la capacidad de adaptarse a los cambios rápidos del espectáculo. Tanto Eduardo como Vivi asumieron estos desafíos con dedicación, conscientes de que esta etapa representaba el fundamento de sus futuras carreras. Con esa base construida, las puertas del éxito continuaron abriéndose para ambos. En el próximo capítulo veremos cómo, a pesar del brillo de esta fase, también enfrentaron obstáculos y momentos de desgaste que pusieron a prueba su fortaleza personal y profesional. Estas experiencias iniciales no solo consolidaron su presencia en la industria, sino que también prepararon emocionalmente a ambos para afrontar retos en su camino. A pesar del éxito que habían alcanzado durante los primeros años de su trayectoria, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán también enfrentaron momentos de desgaste y desafíos que pusieron a prueba su estabilidad profesional. Eduardo vivió una etapa especialmente compleja cuando trató de equilibrar su faceta de actor con sus compromisos como cantante y al mismo tiempo con proyectos empresariales que surgieron durante el auge de su popularidad. La acumulación de responsabilidades comenzó a generarle presión y el ritmo acelerado del medio artístico lo obligó a replantear prioridades. Esta saturación lo llevó a tomar decisiones difíciles, como aceptar pausas que, si bien necesarias, implicaban riesgos laborales. Cada ausencia prolongada significaba perder oportunidades en una industria que avanza con rapidez. Durante esta fase, Eduardo tuvo que lidiar con la percepción pública de que su popularidad estaba disminuyendo. Aunque seguía siendo una figura reconocida, la distancia temporal entre un proyecto y otro reducía su presencia en pantalla y provocaba especulaciones sobre su continuidad en la televisión. Sin embargo, esas pausas fueron esenciales para su bienestar emocional y físico, pues le permitieron concentrarse en actividades personales que había dejado en segundo plano. También fueron un recordatorio de que la fama, por muy intensa que sea, puede desvanecerse si no se acompaña de decisiones inteligentes y de un manejo equilibrado de la vida diaria. Vivi, por su parte, enfrentó retos distintos pero igual de significativos. Tras ser convertida en madre, tomó la decisión consciente de disminuir su actividad profesional para dedicarse plenamente a su familia. Aunque esta elección provenía de un deseo personal genuino, también implicaba sacrificios laborales. En un medio donde la visibilidad constante es clave para mantener el impulso de la carrera, sus ausencias prolongadas generaron incertidumbre sobre su futuro artístico. Vivi sabía que cada pausa representaba la posibilidad de que otras actrices ocuparan el espacio que ella había construido, pero aún así mantuvo firme su convicción de priorizar la maternidad y la estabilidad de su hogar. El reto emocional de reencontrarse con su identidad profesional, después de cada periodo de pausa, tampoco fue sencillo. Vivi había sido una figura juvenil muy popular, y al regresar, debía adaptarse a nuevas tendencias, nuevos formatos y nuevas generaciones de artistas. A pesar de ello, nunca perdió la disciplina ni la ética de trabajo que la caracterizaban desde sus inicios. La capacidad de reinventarse se volvió fundamental para avanzar con paso firme cada vez que retomaba actividades frente a las cámaras. Ambos vivieron estos procesos de pausa y desgaste desde perspectivas distintas, pero con un punto en común: la necesidad de mantenerse fieles a lo que consideraban importante. Las dificultades que enfrentaron, lejos de debilitarlos, fortalecieron su sentido de propósito. Cada momento de caída se transformó en aprendizaje y en motivación para volver al escenario con mayor claridad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo su relación con la fama, la exposición mediática y las polémicas influyeron en esta etapa de transición, marcando un periodo decisivo en su historia conjunta. El matrimonio de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo siempre estuvo acompañado de la atención constante de los medios. Desde sus primeros años juntos, el interés del público por su relación aumentó rápidamente, alimentado por su fama individual y por el impacto que generaron como pareja dentro del entretenimiento mexicano. La prensa buscaba cada detalle de su vida personal, lo que provocó especulaciones sobre la dinámica de su relación. En varias ocasiones, rumores relacionados con el pasado amoroso de Eduardo fueron utilizados por programas de espectáculos para crear titulares llamativos, lo que generó incomodidad para ambos. Aunque la mayoría de estas historias carecía de fundamento, la insistencia mediática obligó a la pareja a desarrollar una estrategia de comunicación más cuidadosa. Otra de las polémicas frecuentes surgió a partir de comentarios que señalaban que ciertas decisiones profesionales de Eduardo podían influir en las oportunidades laborales de Vivi. Algunos medios aseguraban que él tenía control sobre los proyectos que ella aceptaba.
lo que generó debates públicos acerca de su vida privada y de la autonomía de la actriz. Tanto Eduardo como Vivi negaron repetidamente estas versiones, aclarando que todas las decisiones eran tomadas en conjunto, basadas en prioridades familiares y personales. Sin embargo, las especulaciones continuaron durante años, alimentadas por momentos en los que Vivi decidió alejarse temporalmente del medio. A medida que crecían estas controversias, la pareja también enfrentó críticas por su deseo de mantener la vida familiar fuera del alcance de las cámaras. Mientras algunos admiraban su discreción, otros afirmaban que su distancia con la prensa evidenciaba conflictos internos. La realidad era diferente. Ambos consideraban fundamental proteger a sus hijos y mantener un ambiente estable en casa. Para ellos, la privacidad no era un lujo, sino una necesidad. La presión mediática insistía en crear narrativas alrededor de su relación, incluso cuando la pareja afirmaba estar enfocada únicamente en su familia y en proyectos profesionales específicos. La exposición pública influyó en la manera en que Eduardo y Vivi interactuaban con los medios. Aprendieron a establecer límites claros y a comunicar solamente aquello que consideraban adecuado. Aunque no siempre fue sencillo, esta postura les permitió conservar el equilibrio entre su carrera y su vida personal. La atención excesiva motivó a la pareja a reforzar sus valores y a recordar la importancia de la unión frente a los retos externos. En este periodo, las críticas y rumores no lograron quebrar su relación, sino que fortalecieron su compromiso y su comprensión mutua. Con el paso del tiempo, la pareja encontró una forma más madura de relacionarse con la fama. Las polémicas continuaron apareciendo ocasionalmente, pero Eduardo y Vivi aprendieron a enfrentarlas con calma y claridad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo, más allá de la exposición pública, su historia familiar tomó un papel central en la construcción de un vínculo duradero que marcó profundamente su vida y su trayectoria artística. Durante estos años también experimentaron cambios en la forma en que enfrentaban la presión mediática, comprendiendo que la estabilidad emocional era fundamental para mantener su relación sólida. Con el tiempo, lograron transformar los momentos difíciles en aprendizaje, reforzando la comunicación y el apoyo mutuo. Cada desafío público se convirtió en una oportunidad para reafirmar la confianza que tenían el uno en el otro. Desde el inicio de su matrimonio en 1994, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo construyeron una vida familiar basada en valores sólidos, amor profundo y apoyo constante. Su unión se convirtió rápidamente en una de las más admiradas dentro del medio artístico mexicano, no solo por su estabilidad, sino por la forma en que enfrentaron juntos cada etapa de su crecimiento personal y profesional. La llegada de sus hijos transformó su dinámica por completo, dándoles un propósito más profundo y fortaleciendo la conexión que ya existía entre ellos. El nacimiento de sus 5 hijos representó para la pareja un punto de inflexión que definió muchas de sus decisiones posteriores. Eduardo, el mayor, llenó su hogar de nuevas responsabilidades y alegrías. Poco después llegaron Ana Paula y Alejandra, quienes aportaron energía y creatividad y un fuerte espíritu familiar. Finalmente, con la llegada de los gemelos Manuel y Daniel, la familia alcanzó una etapa de plenitud que reafirmó el deseo de Vivi y Eduardo de crear un ambiente estable, seguro y lleno de cariño. Cada uno de sus hijos se convirtió en una parte fundamental de su historia, influyendo en sus decisiones y en su visión del futuro. A lo largo de los años, la pareja ha explicado en diversas entrevistas que la maternidad y la paternidad transformaron su manera de ver la vida. Aprendieron a equilibrar el trabajo con el tiempo en familia, priorizando siempre la presencia emocional sobre las exigencias del mundo artístico. Para Vivi, la crianza fue un proceso de crecimiento interior que fortaleció su identidad, mientras que Eduardo encontró en la paternidad un espacio de reflexión y madurez que complementó su trayectoria profesional. La comunicación constante se convirtió en una herramienta clave para fortalecer su relación, especialmente en momentos de presión o distancia. Uno de los elementos que más ha definido su vínculo es el trabajo en equipo. Ambos comprendieron que la estabilidad familiar no se construye de manera individual, sino a través de decisiones compartidas, apoyo mutuo y disposición a enfrentar los desafíos juntos. En distintos periodos, cuando uno de los dos necesitaba enfocarse en un proyecto, el otro asumía un papel más cercano dentro del hogar. Esta coordinación no solo fortaleció su relación,
sino que también dio a sus hijos un modelo de cooperación y unidad. La unión de Vivi y Eduardo también se refleja en la manera en que celebran los logros personales de cada uno. Eduardo suele expresar públicamente su admiración por la dedicación de Vivi como madre y artista, mientras ella destaca la fortaleza emocional y el compromiso de su esposo. Estos gestos han alimentado un vínculo que se ha mantenido firme a pesar de los cambios naturales de la vida y de los retos de vivir bajo la mirada pública. A medida que los años avanzaron, la familia se convirtió en el centro absoluto de su historia. En el próximo capítulo veremos cómo la salud, el desgaste emocional y las decisiones personales influyeron en su camino, marcando una etapa de reflexión profunda y nuevas prioridades. Con el paso del tiempo descubrieron que la fortaleza de su familia no solo provenía del amor, sino también de la capacidad de adaptarse a cada cambio. Encontraron equilibrio en las rutinas diarias, en la comunicación abierta y en la certeza de que cada desafío podía ser superado si se mantenían unidos. A lo largo de su trayectoria, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo han compartido no solo momentos de éxito y estabilidad familiar, sino también etapas marcadas por el desgaste físico y emocional. Desde su juventud, Eduardo enfrentó jornadas intensas de grabaciones, conciertos, giras y presentaciones que lo llevaron a experimentar un nivel de agotamiento que pocas veces se ve desde fuera. Durante los años 90, cuando su popularidad estaba en su punto más alto, su rutina laboral prácticamente no tenía pausas. Esta presión constante terminó impactando su bienestar, obligándolo a replantear la manera en que administraba sus tiempos y energías. Reconoció la necesidad de reducir el ritmo para recuperar equilibrio y salud, un proceso que implicó disciplina y autoconciencia. Vivi también vivió desafíos importantes, especialmente durante sus etapas de embarazo y en los primeros años de crianza. Aunque la maternidad fue una experiencia profundamente gratificante, también le demandó un esfuerzo emocional considerable. La llegada continua de hijos en un periodo relativamente corto significó adaptarse a nuevas rutinas, nuevas responsabilidades y cambios físicos constantes. En entrevistas, Vivi ha mencionado que hubo momentos de fuerte desgaste emocional en los que sintió la necesidad de reencontrarse consigo misma. Esa búsqueda de equilibrio entre el rol de madre y su identidad como artista se convirtió en una parte esencial de su proceso de crecimiento personal. Uno de los aspectos más relevantes para ambos fue aprender a priorizar la salud mental. En una industria donde la imagen pública se encuentra siempre bajo observación, reconocer vulnerabilidad puede ser difícil. Sin embargo, Eduardo y Vivi comprendieron que el bienestar emocional no era un lujo, sino una necesidad. Comenzaron a integrar rutinas de ejercicio, alimentación consciente y momentos de descanso que les permitieran mantener claridad y estabilidad. Estas prácticas se volvieron parte fundamental de su vida familiar, generando un ambiente sano para ellos y para sus hijos. Con el tiempo, también descubrieron la importancia de cultivar espacios privados lejos del ruido mediático. La presión externa pudo haber generado tensiones, pero la pareja supo canalizarlas de manera constructiva. Aprendieron a apoyarse mutuamente en momentos de incertidumbre, reforzando su comunicación y manteniendo una perspectiva centrada en la unión y el respeto. Este enfoque fortaleció su capacidad para enfrentar adversidades, consolidando una relación que trascendía lo profesional y lo público. Además, las pausas voluntarias que ambos tomaron de sus carreras no solo fueron decisiones familiares, sino también medidas necesarias para su salud. Para Eduardo, alejarse temporalmente del medio artístico representó una oportunidad para reconectar con actividades personales que había dejado de lado, como la vida al aire libre y el trabajo en el campo. Para Vivi, esos espacios de pausa permitieron recuperar energía, replantear metas y reencontrarse con su lado artístico desde una perspectiva más madura y equilibrada. Estas etapas de desgaste y recuperación no debilitaron a la pareja, sino que los prepararon para nuevos capítulos de crecimiento personal y profesional. En el siguiente capítulo exploraremos cómo decidieron transformar estas experiencias en cambios profundos, optando por un estilo de vida más tranquilo y consciente que redefiniría su historia familiar. Después de años de mantener una presencia constante en la televisión y la música, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo comenzaron a sentir la necesidad de un cambio profundo en su estilo de vida. El ritmo acelerado del medio artístico, sumado a la presión mediática que acompañaba cada paso,
los llevó a replantear sus prioridades personales y familiares. Poco a poco tomaron conciencia de que la estabilidad emocional que buscaban solo sería posible si reducían su exposición pública y se concentraban en construir un entorno más tranquilo para ellos y sus hijos. Esta decisión no surgió de un momento específico, sino de un proceso gradual de reflexión que transformó por completo la manera en que entendían su futuro. Para lograr ese equilibrio, decidieron alejarse del bullicio de la industria y establecerse en un lugar donde la vida familiar pudiera fluir sin interrupciones. Fue un giro importante en su historia, especialmente para seguidores acostumbrados a verlos frecuentemente en pantalla. El aislamiento voluntario les permitió reencontrarse como pareja, fortalecer la comunicación y dedicar tiempo a actividades que habían quedado relegadas por años. Con este cambio, descubrieron una manera más simple y auténtica de vivir, enfocada en la presencia cotidiana y el valor de los momentos compartidos. Durante este periodo, Eduardo exploró de manera más profunda su interés por la vida rural. El contacto con el campo le ofreció una sensación de libertad y serenidad que contrastaba con la intensidad del mundo artístico. Encontró en las labores diarias una oportunidad para reconectarse consigo mismo y reducir el estrés acumulado tras años de exposición pública. Esta elección también influyó positivamente en su bienestar físico y emocional, permitiéndole retomar energías y claridad. Para Vivi, este tiempo representó un espacio de introspección y crecimiento interior. Aunque siempre había disfrutado su faceta artística, también reconocía la importancia de dedicarse plenamente a su familia durante los primeros años de sus hijos. El retiro temporal le dio la oportunidad de profundizar en su papel como madre, fortalecer la rutina familiar y replantear sus metas personales sin la presión externa de la industria. El silencio mediático no significaba alejamiento definitivo, sino una pausa necesaria para equilibrar su identidad profesional con su vida privada. La reducción de su visibilidad pública generó distintas reacciones en los medios, incluso especulaciones sobre posibles conflictos o decisiones drásticas. Sin embargo, la realidad era mucho más simple. La pareja buscaba un ambiente estable para criar a sus hijos y reencontrar el sentido de calma que durante años se había visto afectado por el exceso de atención. Durante este periodo, aprendieron a valorar el ritmo lento, la convivencia familiar y la posibilidad de tomar decisiones desde la tranquilidad. A pesar de que el aislamiento voluntario implicaba menos oportunidades artísticas, también abrió la puerta a una etapa de mayor autenticidad. Al reencontrarse con lo esencial, descubrieron nuevas formas de disfrutar la vida lejos de los reflectores. En el próximo capítulo, veremos cómo este proceso de transformación personal preparó el camino para enfrentar pérdidas familiares significativas que marcaron profundamente su historia. La historia de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo también incluye momentos marcados por la pérdida y el duelo, situaciones que impactaron profundamente la vida emocional de la familia. Uno de los episodios más significativos ocurrió cuando Eduardo enfrentó la muerte de su hermano, el torero Carlos Arruza Vázquez, quien falleció a los 67 años. Este acontecimiento representó un golpe inesperado que lo llevó a un proceso íntimo de reflexión y a un acercamiento más profundo con sus propias emociones. Tras la noticia, Eduardo compartió un mensaje lleno de sentimiento en el que expresaba que su hermano había partido físicamente, pero que seguiría acompañándolo espiritualmente en cada paso de su vida. Estas palabras reflejaban la intensidad del vínculo familiar y la forma en que el duelo lo invitaba a una introspección necesaria. Eduardo explicó que el proceso de luto lo condujo a conectar con el núcleo de sus emociones y a permitir que cada sentimiento siguiera su curso natural. Para él, llorar, recordar y anhelar eran actos esenciales para sanar. La respuesta del público también jugó un papel importante. Decenas de seguidores, así como amigos cercanos y familiares, enviaron mensajes de apoyo que lo ayudaron a enfrentar ese momento. Vivi, aunque siempre ha sido más discreta en asuntos personales, estuvo a su lado brindando apoyo emocional y estabilidad en medio de la tristeza. Su presencia silenciosa pero constante fue un pilar fundamental para que Eduardo enfrentara la pérdida con serenidad. La muerte de Carlos no fue el único episodio doloroso dentro de la historia familiar de Eduardo. Años antes, en 2009, su padre, el reconocido torero y actor Manuel Capetillo, también había fallecido.
Este acontecimiento dejó una huella profunda en él, no solo por el vínculo familiar, sino también por el legado artístico y cultural que Manuel representaba. La partida de su padre significó un recordatorio de la tradición taurina que formaba parte de su historia familiar. Una herencia que, aunque él no siguió profesionalmente, siempre reconoció como un elemento importante de su identidad. Estos momentos de pérdida se convirtieron en capítulos de aprendizaje y crecimiento interior. Los duelos vividos por Eduardo no solo marcaron su vida personal, sino que también influyeron en su relación con Vivi. Ambos aprendieron a fortalecer su comunicación y a mantenerse unidos en los periodos de tristeza. La capacidad de acompañarse mutuamente se convirtió en una herramienta esencial para transitar por las etapas más complejas. Estas experiencias le recordaron la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento compartido. A lo largo del tiempo, estas pérdidas reforzaron en la pareja una visión más profunda de la familia y del legado afectivo. Aprendieron que el amor también se expresa en los silencios, en el apoyo incondicional y en la capacidad de estar presente cuando las palabras no son suficientes. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas vivencias, junto con sus trayectorias personales, dieron forma a un legado sólido que ha inspirado a nuevas generaciones dentro y fuera del medio artístico. Estos procesos emocionales permitieron que ambos desarrollaran una comprensión más amplia de la resiliencia y de la importancia de cultivar vínculos familiares sólidos. También les recordaron que cada experiencia, incluso las más dolorosas, puede transformarse en una oportunidad para fortalecer el espíritu y renovar el propósito. A lo largo de los años, la historia de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se ha consolidado como un ejemplo notable dentro del entretenimiento mexicano. Lo que comenzó como la unión de dos jóvenes artistas se transformó en una trayectoria compartida llena de etapas, pausas, retornos y decisiones que reflejan la madurez con la que enfrentaron cada momento. En un medio conocido por su inestabilidad, la pareja logró mantenerse vigente gracias a su autenticidad y al cariño que el público les ha demostrado desde sus inicios. Después de los periodos de retiro voluntario y de los desafíos personales que atravesaron, ambos decidieron regresar esporádicamente al ojo público. Estos retornos no buscaban recuperar fama perdida, sino compartir proyectos selectivos que les permitieran reconectar con su audiencia sin sacrificar la estabilidad familiar que habían construido. Cada aparición fue recibida con entusiasmo, especialmente por una generación que creció viéndolos en telenovelas, programas musicales y presentaciones en vivo. La nostalgia se convirtió en un puente natural entre su pasado artístico y el afecto duradero de sus seguidores. Eduardo retomó trabajos en televisión y plataformas digitales, explorando personajes que reflejaban una etapa más madura de su vida. Sus interpretaciones demostraron que su talento seguía intacto y que su experiencia le permitía aportar profundidad a cada papel. A pesar de no mantenerse constantemente en la pantalla, su presencia seguía siendo reconocida y respetada. Sus hijos mayores también comenzaron a mostrar interés en el medio artístico, lo que abrió nuevas conversaciones sobre legado y continuidad familiar. Vivi, por su parte, regresó al público en momentos elegidos con cuidado. Su participación en proyectos especiales, presentaciones musicales y eventos televisivos reflejó la misma elegancia y talento que la caracterizaron en la década de los 90. Para muchos espectadores, verla de nuevo representó un reencuentro con una figura que marcó una época importante en la cultura pop mexicana. Su regreso demostró que su carisma seguía vigente y que su relación con el público permanecía tan fuerte como siempre. El legado de la pareja no se limita a su trabajo en pantalla. Con el paso del tiempo, Vivi y Eduardo se convirtieron en un referente de coherencia personal, equilibrio emocional y compromiso familiar. Su capacidad para priorizar la vida privada sin renunciar a la pasión por el arte inspiró a artistas jóvenes que buscan construir una carrera sólida sin perder su identidad en el proceso. Esta combinación de talento, disciplina y valores los posicionó como figuras que trascendieron la fama tradicional. Además, la relación que ambos mantienen con sus hijos fortaleció aún más su impacto público. La familia Capetillo Gaitán se ha convertido en un ejemplo de unión en un entorno donde las exigencias mediáticas suelen fragmentar los vínculos personales. La manera en que enfrentaron retos, pérdidas, éxitos y transformaciones mostró que es posible mantenerse fiel a las raíces sin renunciar a la evolución.
Con los años su historia se transformó en un testimonio de resiliencia y autenticidad. Aunque su carrera continúa abierta a nuevos capítulos, el legado que han construido ya forma parte fundamental de la memoria colectiva del espectáculo. Y mientras avanzan, siguen demostrando que la verdadera grandeza no está solo en el brillo del escenario, sino también en la fortaleza del camino recorrido. Y así termina esta historia tan conmovedora sobre la familia Capetillo Gaitán. La pérdida de Carlos Arruza Vázquez nos recuerda que incluso las familias famosas enfrentan momentos difíciles igual que cualquiera de nosotros. La manera en que Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán afrontaron este duelo con dignidad y amor demuestra lo importantes que son los valores familiares para ellos. ¿Y tú? ¿Qué te pareció este video? ¿Ya conocías la historia del hermano de Eduardo Capetillo? Deja tu comentario aquí abajo, compartiendo tu opinión y tus palabras de apoyo para la familia. Tu participación es muy importante para nosotros. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros videos sobre el mundo de las celebridades y las telenovelas. Hasta el próximo video, y que Dios bendiga siempre a la familia Capetillo Gaitán.